continuar con esta charla. La verdad es que esta charla, ya que me traían aquí, me han dicho, Chema, ya que vienes, da 2 charlas en lugar de una, que como no has trabajado suficiente durante todo el día, pues da 2. Así que para terminar el día he puesto una charla sencillita y fácil de entender por todos, y es bastante amena, que habla de la seguridad de metadatos. Y supongo que todos estáis al día de los problemas de los metadatos, ¿verdad? Orejas arriba. Supongo que todos vosotros sois de los que no enviáis un correo electrónico con un documento en PDF o en Word sin antes haberle limpiado bien de metadatos. Lo sacáis ahí a fregar, ¿no? Bien. Y tal, de metadatos. Bueno, os voy a hablar de esto de metadatos porque es una charla ligerita, fácil de entender y divertida, y además seguro que lo podéis pasar muy bien en vuestro día a día de trabajo, ¿vale? La historia de los metadatos tiene un comienzo muy divertido con el caso del gran Tony Blair. Voy a volver al zoom, que he reiniciado y lo he quitado. Vale, la historia de Tony Blair, año 2003, Tony Blair, titular: Microsoft Word le muerde en el culo a Tony Blair, ¿no? Pasa que el bytes ahí puesto con esto. ¿A quién le suena esta historia? ¿No suena la historia esta de Tony Blair? De Tony Blair, esta noticia. Bueno, después fue muy famosa esta noticia porque, veréis, en el año 2003 hubo una guerra en Irak. ¿Os suena esto? Bueno, la guerra esta en Irak, el amigo Colin Powell, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, pues quiso convencer a la ONU de que en Irak había armas de destrucción masiva, ¿vale? De hecho, más un 18% de IVA. Y lo que querían era que hubiera una resolución de la ONU para pacificar el país. ¿Os suena todo esto? Entonces Colin Powell se fue allí a la ONU y sacó una presentación en flash súper bonita, donde se veía unos camiones cochambrosos de los iraquíes. Eran unos camiones que se caían a cachos, pero realmente lo que Colin Powell hacía era le daba un botón y ese camión cochambroso se convertía en un transformer y se convertía en una lanzadera de misiles. ¿No os acordáis de eso? Era pura multimedia en una presentación en la ONU. El caso es que la ONU le gustó mucho la presentación de los Transformers, pero no le convenció y pensó que era ciencia ficción y que allí no había, que esos camiones realmente eran camiones de patatas y no camiones de misiles de largo alcance, como se pretendía en la presentación. El caso es que la ONU no aceptó la resolución y el amigo Colin Powell pues invitó a un par de países a irse de vacaciones a Irak, y entre ellos pues fue España e Inglaterra. ¿Os suena? España, Inglaterra, foto de las Azores, George Bush con su amigo Ansar y con su amigo Tony Blair en las Azores. El caso es que cuando Tony Blair presentó a la Cámara de los Lores los motivos por los que Inglaterra iba a participar en aquella acción humanitaria en Irak, pues enseñó un documento, y ese documento se lo había entregado Colin Powell, y era un documento en Word. Y en el documento pues se demostraba que fehacientemente que en Irak había armas de destrucción masiva. La historia está en que Tony Blair le preguntaron: oye, Tony, que ya nos conocemos, ¿no habréis manipulado esta información? ¿No habrá alguien de tu equipo modificado o editado el contenido de este documento para quitar algo o poner algo? Y Tony Blair dijo: no. Y dije: oye, ¿de verdad de la buena? Y dijo: seguro. ¿Vale? El caso es que se fue a la guerra y el documento se hizo público. Y lo que sucedió es que a ese documento se le olvidaron de quitar los metadatos. ¿Vale? Y entonces lo que hizo el primero que pasó por allí, cogió ese documento y se lo descargó, fue a analizar los metadatos. Y en los metadatos pues está la historia del documento, donde se puede ver que un usuario que se llama mcan, que precisamente corresponde con el nombre, la primera inicial del nombre y el apellido de uno de los miembros del equipo de Tony Blair, había modificado este archivo, que después se lo copió a Black Show en un disquete, todavía no tenían pendrive, se lo copió en un disquete y se lo llevó a su casa, donde lo editó varias veces, ¿vale? Tranquilamente allí. Luego lo trajo otra vez en un disquete y se lo copió a su amigo J. Pratt, que J. Pratt lo volvió a modificar. Y por último, cuando ya le iban a presentar, lo editaron desde un ordenador de la red interna que tenía un usuario genérico, pero
desde el perfil de P. Hamill, que correspondía con uno de los miembros del equipo de Tony Blair, ¿vale? Con lo cual alguno del gobierno de Tony Blair tuvo que dimitir de toda esta película. Luego la cosa fue mucho más divertida, porque cuando cogieron trozos de ese documento de Tony Blair, de ese documento de Colin Powell, se dieron cuenta de que habían copiado la mayor parte del documento de una tesis doctoral de un universitario que la había publicado 7 años antes de la guerra, de que pasara nada en Irak. O sea, que no tenía nada que ver la historia. Bueno, cuando pasó esto, todo el mundo se dio cuenta de que los metadatos eran un problema, y por supuesto ya nunca, nadie jamás volvió a enviar un documento sin limpiarlo de metadatos, ¿verdad? Porque claro, es un problema, veréis. Es un problema, es un verdadero problema. Al final, de uno de estos documentitos se puede sacar muchos datos, porque se sabe... A ver, venga, va. ¿Qué sistema operativo tiene MCAN? No, ¿qué versión en concreto? Un Windows NT, ¿no? Está aquí. Y aquí sabíamos que P. Hamill era el usuario que estaba trabajando en un equipo que además sabemos que tiene un usuario, ¿vale? Y sabemos que estos tipos lo copiaron en un disquete. Pero, ¿qué sucede si estamos utilizando una plantilla para el documento y la plantilla está guardada en / servidor compartido / recurso compartido mi plantilla? Pues que sabemos el nombre interno de un servidor. Pero es que a veces aparece con dirección IP, con lo cual sabemos el direccionamiento. Pero es que además sabemos que como esa carpeta compartida está siendo utilizada por ese usuario está en la lista de control de accesos de ese recurso compartido, con lo cual tiene permiso. Pero es que además sabemos que estos 3 tipos, estos 1, 2, 3, 4 tipos se conocen porque se han intercambiado un documento, así que trabajan juntos físicamente, ¿vale? La cantidad de información que puede salir de un documento es brutal, solo de un documento, ¿vale? Así tenemos lo que nosotros llamamos 3 tipos de fugas de información en los documentos ofimáticos. En primer lugar tenemos los metadatos, que son estos pedazos de información, estos campos que nosotros añadimos a los documentos para que nos seas útil. ¿Cuántos de vosotros habéis pasado 1 hora buscando un archivo en vuestro ordenador que sabéis que está ahí? Tú sabes que lo escribiste, sabes que lo hiciste con el Word, pero no eres capaz de encontrarlo dentro de tu computadora y te pasas una puñetera hora diciendo ¿dónde está? ¿Os ha pasado? ¿Vale? Imaginad una empresa que genera miles y miles de documentos al día, ¿no? Es totalmente necesario tener algún sistema para catalogar esos documentos. Por eso aparecen los metadatos, ¿vale? Para catalogar la información. Pero hay otro tipo de información que nosotros le llamamos la información oculta, que también son metadatos, pero son metadatos que no están pensados para nosotros, están pensados para las aplicaciones, para los programas. Por ejemplo, cuando tú configuras una página en Excel, la estás configurando en base a una impresora. Luego, en ese documento se almacena la información de tu impresora. Información de tu impresora que puede ser la ruta remota a un servidor o puede ser simplemente la marca y el modelo de la impresora, etcétera. Pero si trabajas con una plantilla, también se guarda esa información ahí. ¿Y por qué la llamamos información oculta? Porque tú no tienes ninguna opción en toda la herramienta para ver que esa información está guardada. ¿Vale? A tus ojos es información oculta. Y por último lugar tenemos los datos perdidos, que son errores humanos que se producen a la hora de manipular un documento. ¿Cuántos de vosotros empezáis un documento haciendo archivo nuevo? No mintáis. Todos copiáis otro archivo. Vais a buscar uno, lo copiáis y lo guardáis como, ¿verdad? ¿Sí o no? Al final, en esos documentos tú estás trabajando y resulta que arrastran los metadatos y la información oculta anterior. Pero lo que es peor, a veces la cagas tú de manera natural. Copias un hipervínculo, lo pegas en tu documento y dices, ¡ay, se me ha quedado la dirección IP de mi servidor de la intranet! Y lo borras y lo cambias por otra cosa, pero has cambiado lo que se ve, pero no el link. El link sigue apuntando al otro lado, ¿no? O de repente copias trozos de una página web y lo pegas en el documento, te quedas con lo que te interesa y lo otro lo borras. Pero mira por dónde en la página web pone copyright y lo han puesto en blanco, y al ponerlo, como es letra blanco, y al pegarlo en tu documento y tu documento es blanco, pues se queda ahí eso.
¿no? O copias una imagen y se pone otra debajo. Se han visto casos de un tipo que le está haciendo las presentaciones a un directivo y se la hace y pone una foto comprometedora del jefe y encima pone una foto para que no se vea la otra. El jefe se dedica a enviar la documentación y luego él va por detrás y le dice a todos: perdonad, borrad la foto de la página 3, que es un error, quitadla de la presentación, ¿no? Y la borran y aparece la otra, ¿no? Son datos ocultos por formato. Y lo más gracioso es que estos datos se mueven, porque la culebrilla esta no me está gustando nada. Estos datos se mueven porque... Es que es un poco raro esto. Aquí. Así. Estos datos se mueven porque al final los documentos tienen vida propia. Se sabe cuándo se crean, pero no cuándo van a desaparecer. Es muy raro que un documento muera. Al final lo que hacemos es cambiarlos de formato. ¿Cuántos hacéis un documento en PDF utilizando una impresora virtual desde Word? ¿Vale? Y si tú no manipulas bien la información, tus metadatos pueden pasar a ser información oculta, tu información oculta puede pasar a ser metadatos, o tus metadatos pueden pasar a ser datos perdidos. De tal manera que si nosotros tenemos metadatos y lo convertimos con una impresora virtual y no sabe qué hacer con esos metadatos, porque en el PDF no tiene esas opciones, lo que hace es los pega al final y ahí se quedan. Y tú no los ves nunca, pero están ahí. Solo hay que hacer un análisis de strings, o un análisis de cadenas a nivel binario y aparecerán esos datos. Pero si yo tengo datos perdidos y esos datos perdidos en mi buscador son indexados por cualquier motor, por ejemplo una araña de... O sea, yo tengo metadatos, o sea, datos perdidos en un documento y esos datos perdidos los indexa una araña, por ejemplo para MiserPoint o por ejemplo para Google, pues al final pasan a ser metadatos, pero no tuyos, sino del buscador. Uno de los ejemplos más divertidos son los documentos hechos con Word o con Excel utilizando impresoras virtuales en PDF que no tienen el metadato título. ¿Sabéis qué metadato, qué campo título utilizan la mayoría de las impresoras virtuales? La ruta desde donde estás imprimiendo, que curiosamente suele ser c:/documents and settings, el nombre de mi usuario. ¿Vale? Entonces tú ese documento lo subes y Google lo indexa y tus usuarios están en internet al alcance de cualquiera, ¿no? Una prueba, una demo de esto que hacemos nosotros es buscar en el gobierno americano documentos de tipo PDF que tengan en el título Documents and Settings. A ver si hay alguno. No lo sé, ¿eh? Pues ahí están, ¿no? Y aquí vemos los usuarios del ejército, por si alguien quiere meterse de espía, ¿no? Georgen, M3PA9, HP0020, etcétera, ¿no? Si lo probamos en Colombia, seguro que ninguno, porque todos limpiáis los metadatos, o sea que no. 3860, ¿no? Y ahí tenéis de la universidad Windows, DASE. ¿Quién será este? Administrador, por supuesto, esto de que nunca utilice la cuenta administrador, CBEN, Haigre, Admin Instituto Nacional para Ciegos, A. Rodríguez R. ¿Por qué suenas tanto tú? ¿Vale? Lo mismo, si yo tengo metadatos y lo meto dentro de un documento ofimático, lo meto embebido, al final pasan a ser información oculta porque no los puedo manipular. Típica fotografía, tiro con el iPhone, tiene metadatos, la meto dentro de una presentación en PowerPoint y ahí se va. Y ahí se va con todos los metadatos, ¿no? Como información oculta. Y al revés, yo tengo un documento con información oculta, aparece una nueva versión de la herramienta que se da cuenta de que hay que dejar manipular eso, y abres un documento antiguo y empiezas a ver cosas extrañas que en las versiones anteriores era información oculta y ahora pasan a ser metadatos. ¿Vale? Y por supuesto, información oculta a datos perdidos y datos perdidos a información oculta. ¿Vale? Algunos casos de información oculta. Fijaros, estos son un documento ODS, los documentos ODF que utiliza OpenOffice, el de las presentaciones, el spreadsheet, buscando simplemente las impresoras. Y como podéis ver, en estos casos todas las impresoras son de servidores. Estos son 100 documentos que bajamos de Google y este se llama SRV Print. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros ponéis nombres a los servidores del tipo SRV Print o File Server o Active Directory o Server 1, Server 2, PC1, PC2? ¿Quién hace esto? ¿Orejas arriba? Ahí, para que esté todo bien ordenado, los ingenieros, ¿no?
Aquí tenéis a file server, a SRV2, etcétera. En otros tenemos las direcciones IP. En otros tenemos nombres, Mustafa, ¿vale? Y tenemos a AVI o Gamma. Aquí es probable que haya un alfa y un beta. Hay un gamma, ¿no? Sabrá de estos, ¿no? Hay dos tipos de ingenieros, de informáticos. Los ingenieros, que son los que ponen server 1, server 2, server 3, y los frikis, que son los que llaman a los servidores de tipo Han Solo, Chewbacca, Leia. ¿Quién hace esto? Sables láser arriba, por favor, ¿quién haga esto? ¿Sí? Legolas, Gandalf. Bueno, yo hice una búsqueda de cuántos servidores había en el mundo que se llamaban Gandalf, y hay una jarta de servidores Gandalf, ¿vale? Un artículo que se llamaba "En el nombre de Tolkien yo te bautizo". Bueno, hay algunas veces que esa información es muy sutil y que la gente no se llega a dar cuenta. En los ficheros binarios, por mucho que lo limpies, siempre se puede saber la versión del sistema operativo con la que se generó, porque hay los streams OLE, que son como se guardan los objetos, pues guardan 2 bytes en los que se identifica el sistema operativo en concreto. Así que a veces, aunque lo limpies el documento, sigue quedando esa información. Y por supuesto, la información GPS de las fotografías, ¿no? Que te dice la marca, el modelo, la fecha, la hora y los datos GPS. Un caso perfecto para entender esto es el que os voy a enseñar ahora, que tengo por aquí, ¿vale? Que es una bonita fotografía de las que podéis tener todos en vuestras redes sociales, ¿vale? ¿Cuántos tenéis una foto así? Los que no tengáis una foto así tendréis menos de 1000 amigos en Facebook, seguro, ¿vale? Porque para tener Facebook hay que subir una foto así. Esta es una foto de una publicada en internet y, bueno, veis que aquí le faltan trocitos, ¿no? Todos estáis fijando en esto, ¿no? En que faltan trocitos. Está cropeada, ¿no? Le han quitado cachitos. El tema es que, como veis, la foto está blanca por aquí. Se sabe que falta algo. Bueno, pues esto se puede analizar y se pueden sacar los metadatos. Nosotros hemos hecho una herramienta que se llama la foca, que tú le arrastras la fotito, te vas aquí a metadatos, y aquí cogemos la foto y hacemos botón derecho, extraer metadatos, y vemos los metadatos de la foto. Vamos al documento y vemos su información. Entonces, bueno, como veis, la foto está hecha con un iPhone, lo cual demuestra la teoría de que es más fácil ligar si tienes un iPhone. Recordad lo de poner el iPhone encima de la mesa, ¿vale? Hay una estadística que dice que las mujeres son más propensas a dar su teléfono si alguien se lo pide con un iPhone. Está hecha la estadística, no es coña. Y bueno, si miramos en la información EXIF, pues podemos sacar cosas bastante curiosas, como la fecha exacta en la que se tiró la imagen, como veis. ¿Vale? Y seguimos bajando dónde se tiró la foto exactamente, ¿vale? Es de Chile, por si alguien quiere visitar el país por estas enormes bellezas. Que si quieres ir anónimo, no es lo mejor poner dónde vives, ¿vale? En la información GPS. Y lo que es más divertido, el thumbnail o la miniatura. Y la miniatura está completa, donde se puede ver el pie del hombre, que es de color blanco. Menos mal que solo se ve el pie, porque si se ve otra cosa ya... Pero en la tele, vosotros no lo veis la sombra en la pared de su cabeza, pero es que está en la tele, reflejado con el iPhone así. Y sí, bueno, sí, con brillo y tal se puede ver. No se ven las facciones, pero sí más o menos que es de color blanca, como tiene el pelo, que es moreno, etcétera, ¿no? Así que si le dijo al marido, me he hecho una foto para ti... ¿Vale? Bueno, por supuesto, metadatos creados por Google, como os he enseñado, no solo en los ficheros con el texto, con el fichero PDF, sino en ficheros que no tienen metadatos, como los TXT. Google tiene algoritmos de inteligencia para reconocer que el que sale al final es el autor. Pues bueno, pues te lo reconoce, de tal manera que puedes buscar documentos por determinados autores, etcétera. Y lo de los casos de los usuarios del FBI, que os he contado antes, yo lo hice con el FBI, con la Casa Blanca y tal, fue muy divertido. Por otro lado, datos perdidos. Esta es una historia de datos perdidos muy curiosa, con una empresa que se dedica a hacer libros de seguridad, Addison Wellesley, y la gracia es que cuando te compras el libro impreso, si vas a la librería, te compras el libro impreso, lleva unos códigos en la primera página para que te conectes a su web y con ese código te bajas una copia en formato digital, un documento, el libro en PDF. La historia es que esta editorial está vendiendo los libros a través de Amazon, y Amazon tiene una función que se llama Look Inside, que te permite ver las primeras páginas, donde, como podéis ver,
están los códigos de los libros, que son los metadatos, ¿vale? Y casos de datos perdidos en documentos de Nobel, estos están descargados de Nobel, se puede ver quién hizo este documento, pues bueno, ves el link y en el link está puesto correctamente, pero si miramos a dónde apunta a una ruta local de un tipo que se llama Arthur Barr, que es el que creó el documento. Y en el otro sitio tenemos más o menos lo mismo, otro documento de Nobel donde han puesto dirección IP, pero el link está apuntando a la dirección del servidor interno, ¿vale? Bueno, ¿qué ficheros tienen metadatos? Pues prácticamente todos. Cualquier documento tiene metadatos. ¿Y qué nos van a revelar? Pues cosas muy curiosas, ¿vale? Relaciones ocultas entre empresas y particulares. El historial de acciones que hay que se ha hecho con un archivo. Si tienes software pirata. Porque claro, tú estás publicando los documentos de tu organización en PDF, ¿vale? Y tú supuestamente nadie sabe con qué lo creaste, pero los documentos PDF también guardan información. Imaginaos vuestra empresa y publicáis un montón de documentos, alguien se los baja y resulta que se ve que están creados con Office 2007 y la gente de Microsoft dice, ajá, estos solo tienen comprado la licencia de Office 2003, ¿vale? Eso se está utilizando ahora para investigar a las empresas, o cosas, como voy a enseñar, de algunos que dicen algunas cosas y luego hacen otras. Por supuesto, información táctica que puede ser utilizada para atacar a una organización, porque si sabemos las versiones de sistemas operativos, los usuarios, cuáles son los servidores, dónde están conectando esos usuarios, cuáles son los recursos compartidos y dónde tienen y quién tiene permiso a ellos, puedo crear un malware especialmente creado para lanzarlo a la organización. Y por supuesto, permiten identificar a las personas en el espacio y en el tiempo, ya que permiten ver las fechas y los lugares donde se han creado esos documentos, ¿vale? Caso número 1 de buena cagada. En España hemos tenido elecciones estas Navidades, en noviembre, y bueno, el partido que ha ganado es el PP. Yo no sé si esto funciona o no, me llevo fatal con este. Es el PP, el Partido Popular, y bueno, pues como os podéis imaginar, en España tenemos una gran crisis, hay un montonazo de gente en el paro, y ellos prepararon el programa para salir de la crisis, y lo publicaron en PDF en la web, en internet. Os podéis imaginar lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, analizando el programa electoral, resulta que el programa electoral es un documento que se reutiliza de otro que se llamaba Viaje de Javier Arenas a San Sebastián, ¿vale? Ese era el título del documento con el que se creó el programa electoral. Pero lo mejor es que el tipo que lo publica es Javier Vidueira. Y buscando Javier Vidueira es el becario, ¿vale? O sea que imaginaos el titular: el becario publica el programa del PP para salir de la crisis, ¿no? O sea, como que no queda bien, no queda serio. Caso 2. La ministra de las GAE. Allí en España se puso de ministra de Cultura a una artista y bueno, pues todo el mundo decía que esa ministra lo que venía era a defender la Sociedad General de Autores en España, que son los que están luchando contra la piratería, etcétera, sobre todo de la música. Aquí tenéis otra ley, ¿no? La hilera, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo. En España fue la ley Sinde, es la misma legislación. De hecho, yo creo que la vuestra se basa en la nuestra, en la ley Sinde. Y la historia es que esta mujer decía que no tenía ninguna relación con la SGAE, pero ella trabajaba en la sociedad Dama, y cuando se miraron los documentos que publicaba Dama, todos estaban creados con programas que pertenecían a esta compañía, ¿no? O sea, en este caso, la organización Dama estaba publicando todos los documentos con software que pertenecía a la SGAE. Algo de relación tenían que tener, ¿no? El caso número 3 es el software de una empresa. Como os he dicho, esto es cómo se puede sacar. Lanzándolo a la foca tú puedes sacar todas las versiones y puede salir absolutamente todo. Así que si estáis publicando documentos en vuestra organización y no tenéis licencia, se puede enterar hasta el tato, ¿no? Casos de estos, yo os puedo poner algunos de ellos. Yo tengo aquí alguno gracioso, como, a ver, por aquí tengo este que es la guía de instalación de Linux, ¿vale? Guía de instalación de Linux, Guadalinex. Guía de instalación, Guadalinex es guay, es un gran Linux, basado en Guadalinex, tal, no sé qué. O el argumentario de educación de uso del software libre, ¿no? Que dice 10 razones para elegir software de fuentes abiertas en la educación, de la CENATIC,
La CENATIC es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas. Es decir, ellos son el ejemplo de cómo hay que utilizar el software de fuentes abiertas. Bueno, voy a pasar a la foca y ya sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? Pasamos a la foca. Drag and drop to foca. Documentos. Extraemos metadatos. Y bueno, lo que sucede es que el argumentario de software libre de open source está hecho con Apple Keynote y Mac OS X, famosos por no ser open source, ¿vale? Como ya sabéis, y ser programas comerciales de Apple. Y el otro, la guía de instalación de Linux, está hecho con un bonito programa que se llama... ¿Tendrán licencia estos tipos? Bueno, esto es el análisis de una empresa que yo realicé. Otro de los casos más curiosos, el pliego de condiciones de una administración pública. Yo sé que aquí en Colombia no tenéis corrupción en los políticos, así que no pasa nada, pero hay países en los que hay cierta corrupción, sobre todo en pequeños ayuntamientos y tal. Entonces, cuando hay un concurso público, es decir, hay que hacer una carretera o crear un edificio, etcétera, lo que se debe hacer es primero sacar un pliego de condiciones donde se establece qué debe cumplir la empresa a la que se le va a adjudicar. Después, eso pasa a un riguroso control de sistema de puntuación con revisores fijos, tal, totalmente fiable y confiable, y se elige al mejor de todos y se publica en un documento. ¿Vale? El caso es que en este caso, en el Ayuntamiento de Leganés, un municipio de Madrid, resulta que el pliego de condiciones que se presenta antes de que se sepa cuál es la empresa que va a ser adjudicada, está construido por este tipo, que se llama Miguel Ángel Pórtoles Simeó, que curiosamente trabaja en la empresa que luego se llevó el concurso. No sé si lo habéis entendido. ¿Suena sospechoso o no nos suena sospechoso? ¿Vale? El documento que publica el ayuntamiento con el pliego de condiciones está creado por un tipo que trabaja en la empresa que luego lo gana. Por lo menos suena turbio, ¿no? Esto pasó en este ministerio y pasó en otros más. Bueno, otro de los casos curiosos, Anonymous. Cuando nació Anonymous tuvieron mucha repercusión al principio y ellos publicaban una cosa que eran notas de prensa de Anonymous. Somos anónimos, somos legión, os suena, ¿no? Todo esto. Bueno, pues en una de esas notas de prensa se publicó en PDF y se olvidaron de limpiar los metadatos, ¿vale? De tal manera que en la nota de prensa de Anonymous se podía leer lo siguiente: Alex Tapanaris, ¿vale? Evidentemente se analiza el documento, se saca que es Alex Tapanaris y se busca por internet quién cojones es Alex Tapanaris, ¿no? Y bueno, si buscabas en internet ya le habían puesto miembro del orgullo gay de ELAS, vamos a fludear Pastebin para que todo el mundo sepa que es Alex idiota Tapanaris, tal. Luego empezaron otros a llenarlo por el contrario, poniendo información falsa y tal, para que no se le descubriera quién era. Pero el caso es que si buscabas en fechas anteriores, Alex Tapanaris era un diseñador 3D, ibas a su web, en el About había quitado toda la información, por supuesto, en el registro también había quitado toda la información de a quién pertenecía, pero en los metadatos de la página web, en HTML hay unas etiquetas que es meta, donde pones las palabras claves por las que quieres ser relevante, pues había dejado 4 letras que eran Tapan, que era su nick, T4PAN. Así buscabas por su nick en internet y aparecía su número de teléfono, su correo electrónico y su cuenta MSN. ¿Y sabéis cómo acabó esto? Pues como podéis imaginar, con el hacker detenido, ¿vale? Otro de los casos divertidos es el traficante de drogas que publica: ya tengo la marihuana, chicos, y lo pone en Twitter y linka la foto, y la foto está hecha con un iPhone y pone su información GPS, ¿no? Fail, ¿vale? No... Este fue también otro de los cachondeos de internet de los metadatos. Bueno, y este es último de los últimos. Este es genial. Un hacker que se dedicaba a hacer defacement, y lo que hacía era quitaba la página web y ponía una foto de su novia enseñando las tetas ahí, pounded by Warmer and Cabin Crew, no sé qué, tal. Y lo que hace... se olvidaron de limpiar los metadatos, como podéis imaginar. La foto está en internet. Está aquí, es esta, qué foto, qué bonita.
Y bueno, la pasamos a la foca. ¿Y dónde están los documentos? Aquí. Documents, aquí. Vamos a la foto, extraemos los metadatos. Y bueno, pues está hecho con un iPhone 4 y ¡hola! Con la información GPS de dónde está tirada la foto, ¿vale? El resto fue trivial para el FBI. Fue a esa dirección y dijo, toc, toc, hola, soy el FBI. Claro. Pero vosotros no seréis de esos que tiran fotos de vuestros hijos y las sube a la red de internet para que todo el mundo sepa dónde sale vuestro niño pequeño a pasear, ¿no? ¿Cuántos habéis publicado fotos de alguno de vuestros hijos en internet? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido cuidado de quitarle los metadatos? Bueno, no pasa nada, ¿no? Porque ¿quién va a querer hacer cuidado con los metadatos? ¿Vale? Uno de los casos que se estudia en todos los... Sí, no es tontería, ¿eh? O sea, esto también se piden a la carta, ya lo sabéis. Me gusta este. Uno de los casos más curiosos es el del asesinato, el asesino como suicidio. Se estudia en todos los casos de análisis forense y consiste en machear las fechas de edición de los documentos con la fecha que marca el forense de muerte de la víctima, ¿vale? Porque, como sabéis, primero se mata al tío y luego escribe su carta de suicidio. No lo haces al revés, ¿no? Si está vivo, no le va a sentar bien que escriba su carta de suicidio. Entonces, si no con esto es un caso que se prueba siempre, es mirar la fecha y cuáles son las últimas modificaciones que se ha hecho en documentos. Entonces, se comprueba ahí la fecha. Otro de ellos, la operación Aurora, ya os lo he contado antes, ¿no? Esto que veis aquí son metadatos que se le quedaron en el documento, ¿no? Y si... Como os he dicho, al final esto le permitió hacer el traceo de que había una operación, de que no era algo aislado, etcétera, y linkarlo con el gobierno chino. Así que, pues en el caso 10 que os he puesto aquí es el caso de un ataque dirigido. Antes os he puesto el caso de Tony Blair, hemos visto el caso del software, etcétera, ¿no? Ahora suponed que el documento de Tony Blair nos da información de usuarios, de rutas locales, de servidores y tal. Si una empresa está publicando 4.000 documentos y somos capaces de sacar al menos un dato de la red interna de la organización, ¿cuántos datos seremos capaces de sacar si analizamos todos los documentos? Esos son un montón, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en el Pentágono en el año 2010 reconoció que su peor ataque cibernético había sido por culpa de un pendrive, ¿vale? La manera de atacar una empresa con un pendrive es bastante sencilla. Es analizar la víctima, que es el usuario con el sistema operativo más desprotegido y que tiene acceso a más cosas, ver a qué servidores está conectando, saber cuál es el antivirus que tiene para poder saltárselo y que no detecte el troyano, y cuando se infecta este equipo, automáticamente copiarse las carpetas compartidas para cualquier equipo que se conecte a esas carpetas compartidas se quede infectado también. ¿Me entendéis? Vale, para hacer esto, yo uno de los ejemplos que hago es con la agencia de misiles americana, ¿la conocéis? La Missile Defense Agency. Mirad qué dominio más chulo. Y bueno, si miramos el número de equipos que tiene esta gente, del número de documentos, pues tiene unos 1075 documentos, o tenía, porque ya los ha quitado. Analizándolos con focas, solo 125 de ellos, te salen 106 usuarios, 116 rutas, 31 versiones de software, 31 rutas de impresora, 8 de software, 12 direcciones de email y 5 sistemas operativos. Es decir, hemos sacado una media de 2 datos y medio por cada documento analizado, ¿no? Con esa información, lo único que hay que hacer es el sudoku. Es decir, saber qué usuario trabaja en qué sistema operativo y a qué servidores se conecta. Y por supuesto, eso lo hace la herramienta, de tal manera que con la herramienta, analizando los metadatos, tú puedes imprimir una versión más o menos fiable de una porción de la red, ¿vale? Y saber que, en este caso, Norm Hensley, que es el usuario que está trabajando aquí, Norm Hensley, es nuestro objetivo, porque Norm Hensley está trabajando en servidores internos que se llaman Volta y Apollo, ¿vale? Y si miramos quién trabaja en Volta o Apollo, pues eso también nos lo hace la herramienta y nos dice, mira, en Volta están trabajando todos estos usuarios que yo haya podido ver
en estas rutas compartidas, ¿vale? El resto del trabajo, ¿en qué consiste? Pues hago el malware, hago el pendrive, busco a Noam Hensley en LinkedIn, sé dónde trabaja y voy allí y donde aparque el coche le tiramos el pendrive ahí como un chucho. Toma, cabrón, tiras el pendrive y ¿qué hace? Dice, coño, un pendrive de 8 gigas y lo pincha en su ordenador a ver si tiene porno, ¿no? Que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Esto lo haréis vosotros, ¿no? No haréis vosotros, ¿no? El caso es que desde este incidente, en el Pentágono, todos los pendrive están autenticados en el controlador principal de dominio, asociados a un usuario, van cifrados con reconocimiento de huella biométrica y con un PIN. ¿Vale? Y si no, no puedes pincharlo a la red de la organización. ¿Vale? Esto en otros sitios es bastante gracioso. Esto es un caso que nos contó un tipo que hace pentesting en Estados Unidos. Nos contó que él lo que hacía era buscar documentos en la organización, averiguar quién había creado el documento, y esto es un PDF, y manipular el PDF para meter malware. Y lo que hacía era después buscar la dirección del webmaster y le enviaba un correo electrónico suplantando la dirección del autor, diciéndole, hola, hemos generado una nueva versión de este documento, por favor cámbiala rápidamente, que la anterior tenía una errata y necesitamos publicar la nueva versión. Y si el webmaster no hace los deberes y lo publica, lo que acabas de meter es un troyano en la web que te va a permitir tener control del sistema, ¿no? Muy divertido. Bueno, lo de la CENATIC y el apoyo al software libre, que muy bonito, que ya lo he enseñado antes, y la guía de instalación de Linux también, muy divertido, que os he enseñado antes. Si queréis analizar los documentos, los metadatos, nosotros tenemos una versión online que se llama, es la Foca Online, que tú le pones el documento, sube a nuestros servidores y os devolvemos un reporte de los metadatos. Si ese documento es importante y no os fiáis de que nosotros lo borramos, no lo subáis. Vale. Y para los analistas forenses, nosotros hemos hecho una herramienta que es la Forensic Foca, que hace una cosa muy chula, que es cuando coges un equipo que tiene un montón de documentos, lo que hacemos es generar un timeline por fechas de todos lo que aparecen en metadatos para saber cuándo se creó un documento, cuándo se editó, qué usuario lo hizo, en qué fecha, qué foto tiene una fecha de edición, etcétera. Que está pensado para resolver casos forenses. Y nada, si queréis más aprender, hay unos libros que yo sé que muchos habéis venido a por ellos, pero no he podido traer, que tenemos un distribuidor en Colombia donde vendrán pues todo esto de temas de hacking, análisis forense y demás. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Me voy. No, pues muchas gracias y hasta otra vez. Bueno. Si yo tengo apagado el GPS en el iPhone, sí. ¿De todas maneras la locación? Si tú tienes parado el GPS. Si tienes parado el GPS, si tienes parado no tienes parado el GPS, lo que tienes es parado el servicio de localización, pero el GPS está activo. Lo que estás es prohibiéndole que la aplicación lo utilice, ¿vale? Hay algunas aplicaciones que aún así lo siguen utilizando, pero no lo meten en los metadatos. Lo normal es que no lo metan en los metadatos. Bueno. Cuidado con hacerte las fotos ahí en plan Tarzán. ¿Alguna pregunta más? Buena pregunta. Te lo podría decir, pero te dejo que lo investigues. No. El propio Office tiene una opción. Te vas a archivo, preparar para inspeccionar si hay problemas, y le das ahí debajo y aparece información oculta, datos perdidos y metadatos. ¿Vale? En las versiones 2007 y 2010. ¿Vale? Y para las fotografías hay un montón de herramientas para hacerlo. ¿Preguntas? Of course, toda la que quieras. Lo que pasa es que lo más común son estos y es que lo que nos hemos centrado. Pero igual salen en vídeos, en ficheros ejecutables. ¿No? ¿Ninguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues gracias y hasta otra. Ahí tenéis mi dato de contacto. Vale, hasta luego. ¿Seguro no hay más preguntas? Aprovechen. Nada, muchas gracias, Chema. Ya tienen los datos, él responde todo, me consta.
Entonces, dispárenle, aprovechen. Lo segundo, pues anunciarles los siguientes sitios como tal de Guaira en Colombia. Lo que vamos a hacer es el 25 tenemos un Developer Day en donde se pueden inscribir, ya está en el formulario en registro en guaira.org. Básicamente van a ser 2 desafíos o uno común que vamos a estar armando, pero el formato usual es que se registra, se puede participar para la gente que está en streaming escuchándonos, también se puede hacer online. Vamos a tener algunos invitados que estén en la academia. El viernes más o menos a las 5 de la tarde va a arrancar el reto, estamos definiendo qué tan largo y qué tan complejo va a ser el reto. Va a tener un componente en front y otro de backend. Entonces está muy pendiente registrarse y ahí nos mencionan si quieren asistir al reto presencial, en donde vamos a tener algo de coaching en el tema de la construcción como tal, y los otros pues lo atienden online, que también se puede registrar. Va a haber premios que se anuncian en los días siguientes, pero básicamente también están asociados a Campus Party, que ustedes saben que participamos, estadías y quedan en Campus Party, y algunos dispositivos que estamos consiguiendo. El siguiente punto ya entran, mañana es una noticia, mañana entra nuestro nuevo ciclo de proyectos acelerados, de los cuales bastantes están acá presentes por fortuna, para que implementen todas las buenas prácticas que nos quedaron hoy. Y para las personas que nos están escuchando, vamos a tener en este ciclo un par de espacios en que vamos a llamar Open Office, en donde vamos a invitar simplemente a quien esté interesado en lo que hacemos. Entonces estén muy pendientes, en guaira.org también publicamos las fechas en las que vamos a tener esas puertas abiertas para que nos visiten, y la idea es que también pues se inscriban, estén muy pendientes de esas fechas y por lo pronto pues estar atentos a todo lo que seguimos haciendo. La siguiente convocatoria va a ser en el mes de noviembre, octubre más bien, para seleccionar los proyectos que entran en la academia en noviembre o finales de ese mes, o en diciembre inicios, que sigue va el ciclo como tal, que saben que ya son de más o menos 6-7 meses que permanecen en la academia y vamos haciendo nuevas convocatorias. Eso es por hoy, lo que teníamos por contarles, y muchas gracias por venir. Van a tener otro coffee break, ya no, sino una hamburguesita, entonces para que se queden acá con nosotros y hablemos un rato, ¿vale? Gracias.